la mayoría de ocasiones, por la prisa o el nivel de ocupación que llevamos en nuestra vida, solemos pasar por alto la poca lógica que tiene. Por ejemplo, no puede haber placer si no eres un ser sensible, y si obtienes placer por los sentidos, pues también es normal que obtengas dolor. Desglosado de esta forma resulta evidente y hasta algo justo. No puedes esperar que todo sea color de rosa. De hecho, ¿cómo podríamos identificar qué es lo bueno si no existe algo malo para crear un contraste? Nunca podrás saber qué tanto hay de positivo en una cosa hasta que no conozcas lo negativo de su opuesto. Dicho de otra forma, quien ha vivido encerrado conoce el valor de la libertad. Quizás un poco poético, pero útil para explicar que el espacio que ocupan las cosas malas en nuestra vida tiene un propósito, y aceptarlo es uno de los primeros pasos para ser un estoico. Hoy en día se utiliza la palabra estoico como adjetivo, describe una persona que permanece tranquilo bajo presión y evita los extremos emocionales. Sin embargo, la filosofía original es más que una actitud. El estoicismo, como cualquier filosofía de vida, y esto también incluye a las religiones, se fundamenta en dos elementos. El primero de ellos es su metafísica, la cual ofrece un conjunto de ideas para interpretar cómo funciona el mundo. Por ejemplo, si alguien tiene un mal día, en dependencia de cuáles son sus creencias, puede considerar que el motivo de ello sea por las energías de Saturno o porque Dios tiene un plan. Como ven, es solo el cristal por el cual le otorgan lectura a su mundo, su cosmovisión. Para los estoicos, todo sucede por una razón. El universo está entretejido por una red de causa y efecto llamada logos. Algo superior hace las cosas para obtener siempre un bien. Por tanto, todo mal ocurre por un bien. Y sí, funciona casi igual a como lo hace la fe cristiana. De hecho, Santo Tomás de Aquino toma algunos elementos de esta filosofía. 4 de las 7 virtudes que debe practicar un buen cristiano, sabiduría, templanza, valor y justicia, constituyen las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Esto nos conduce el segundo fundamento de una filosofía de vida, la ética, y en este caso, la que ha permitido que el estoicismo trascienda hasta nuestro tiempo, porque a pesar de nuestros avances científico-tecnológicos, no existe una manera correcta de responder a preguntas como ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Qué hago con mi tristeza o enojo? ¿Qué responsabilidades tengo con mi prójimo? ¿De qué forma enfrento mis problemas? Los estoicos no idealizan con una sociedad perfecta, por otro lado, se enfrentan al mundo tal y como es. La filosofía manifiesta que la virtud es la felicidad y que la causa de la mayoría de nuestros problemas radica en cómo percibimos las cosas, no en las cosas en sí mismas, enseñándonos que no podemos controlar ni depender de nada, solo contamos con nuestra capacidad en emplear la razón para elegir cómo respondemos, clasificamos y nos adaptamos a los sucesos externos. Precisamente para entender qué nos molesta, es necesario conocer primero qué está bajo nuestro control. Esta es la práctica más importante en la filosofía estoica, diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no, aquello en lo que podemos influir. Digamos que tenías un compromiso muy importante, pero justamente a tu salida comenzó a llover. Puedes patalear, gritar, golpear algo, armar toda una perreta, pero eso no detendrá la lluvia, no depende de ti, como tampoco depende la estatura que tienes, el país donde naciste o que hayas vuelto con tu ex, eso sí depende de ti. Esta idea de no angustiarnos por las cosas que están fuera de nuestro alcance me recuerda a uno de los puntos que toca en el video de cómo sobrevivir al eterno retorno. ¿Qué pasaría si el día de mañana te despiertas y todo aquello que significa motivo de tu orgullo ya no está? El estoicismo te enseña a que estas cosas no deberían definirte. Las personas no se miden por valores y condiciones externas o ajenas a sus acciones. Si alguien tiene más dinero o más inteligencia, su única diferencia es que tendrá más de aquello que tienes, pero no será mejor persona por eso. Esta es la importancia de saber juzgar. No puedes controlar que alguien guste de ti, pero sí puedes vestir mejor, tener mejor plática, ser mejor persona cada día, siendo tú lo único que puedes superar, porque eres tú a quien único puedes controlar. Aquí debe residir tu objetivo, porque si tu felicidad depende de las acciones y actitudes que tengan los demás hacia ti, es apostar con tu estabilidad emocional. Quizás no puedes evitar que tu gym bro levante más peso que tú, pero sí puedes levantar más peso del que levantaste la semana pasada. No compites contra nadie más, lo haces contra ti mismo. Ahora, que el resultado de tu marca personal sea mayor a la de tu amigo, es solo una consecuencia de tu superación. Como ven, todo es una cuestión de enfoque. Lo principal es que el tiempo que le dediques a propósitos inamovibles es tiempo que no estás empleando en las cosas que sí puedes cambiar. Esto parece simple, pero se convierte en uno de los errores al interpretar esta filosofía. No se trata de reprimir tus emociones o que permanezcas inmutable, aunque en algunos casos sea necesario. Se trata de saber moderar las mismas para tomar mejores decisiones. Ya lo decía Sun Tzu en su Arte de la Guerra, un general que sea fácilmente desequilibrado es hombre muerto. Por otra parte, he escuchado comentarios en vídeos donde denuncian como algo negativo un supuesto egocentrismo que genera el crecimiento y desarrollo personal de esta filosofía, así como también un señalamiento por fomentar a la pasividad, cuando es totalmente lo contrario. Generalmente suelen colocar de ejemplo la situación de un niño o persona que carece de la posibilidad para cubrir sus necesidades más básicas, alimentación, vivienda, seguridad, etc. Y como otro sujeto que se hace llamar estoico, desde una posición muy diferente a la de la anterior, le exige e impera
espera que acepte su realidad sin protestar en consecuencia. Sin embargo, esto sería obviar un principio muy básico. Lo que es malo para un hombre, lo es para todos y por tanto para la sociedad. Reconocer y ser consciente de que determinado mal también te puede ocurrir significa trabajar para evitarlo. Ahora, esto se calza con el crecimiento individual. Para que el gorrión supremo le diera sus zapatos a otros que los necesitaban, primero tenía que tener zapatos. Si quieren saber algo negativo sobre el estoicismo, viene de la mano con los objetivos que nos trazamos en la vida. Por ejemplo, si nos planteamos ser el mejor músico o al menos ser uno competente, eso significa que a la par no podremos ser ni un mejor padre, ni un mejor esposo, ni un buen deportista o escritor, etc. Y de lo contrario, ya están películas como Whiplash y La La Land para explicarlo mejor. Algunos estamos estresados, otros trabajamos demasiado, te sientes aburrido, tal vez estás lidiando con las dificultades de ser padre, quizás estás experimentando la responsabilidad del poder, enfrentando alguna adicción, no encuentras una pareja estable, te acercas a la vejez, disfrutas de la destrucción de la propia juventud, pero, como dijo uno de los más grandes chats que ha tenido este mundo, el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de la vida, sino de nuestros juicios sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que... Mejor no te invito a nada, porque he aprendido que estas son cosas que no puedo controlar, y estos también son temas que a nadie importan.